Agradezco a la comisión por haberme invitado a dar este tema y son cosas muy puntuales de lo que vamos a hablar con respecto a profilaxis para endocarditis bacteriana. Los datos que voy a darles son principalmente basados en las tres principales guías, que son las de la AJA, las europeas y la NICE del Reino Unido. ¿Cuáles fueron las razones que avalaron que las nuestras, que voy adelantándoles, ¿no?, que estas guías hayan cambiado? ¿Qué es lo que pasaba y qué es lo que pensábamos anteriormente hasta el 2004? Primero sabemos que la endocarditis bacteriana es una enfermedad rara, poco común, pero lamentablemente tiene un mal pronóstico. Existen condiciones cardíacas que predisponen a endocarditis. Se es bien sabido que los portadores de prótesis valvulares son más susceptibles a desarrollar esta enfermedad. Se sabe que hay microorganismos ya reconocidos que producen endocarditis y estos habitan en nuestra flora oral, gastrointestinal, genitourinaria. Y la profilaxis ha sido efectiva para prevenir endocarditis en modelos de animales. Por lo tanto, el decir que dar antibiótico profilaxis en humanos para prevenir endocarditis infecciosa era beneficioso, ya que vamos a prevenir una enfermedad de muy mal pronóstico. Y entonces se crearon algo que solamente voy a mencionar: categorías de pacientes de alto, moderado y bajo riesgo, y procedimientos dentales, del aparato respiratorio, digestivo y genitourinario. Lo paso a esas diapositivas porque actualmente ya no se van a utilizar. Entonces, sometemos a nuestras guías clínicas al sillón rojo y les preguntamos si todo esto es verdad. Bueno, vamos a hacer una introducción amplia. Ni la incidencia ni la mortalidad de la endocarditis ha variado en los últimos 30 años, sigue siendo mala. No es una entidad uniforme, mucho va a depender en quién le va a afectar, qué microorganismo le está haciendo y qué complicaciones va a ser la endocarditis. Y las recomendaciones hasta el 2004-2005 se han basado en opiniones de expertos. No hay ensayos aleatorizados porque la enfermedad realmente tiene una incidencia muy baja. En países industrializados, la epidemiología y la bacteria ha cambiado. Antes predominaba el estreptococo en pacientes con enfermedades valvulares y jóvenes. Actualmente es el estafilococo. Y entre el estafilococo y el estreptococo juntan casi el 80% de casi todas las casos de endocarditis. Me estoy refiriendo a los estreptococos orales. En un estudio del niño sobre las características epidemiológicas de la endocarditis, vemos que aún en pediatría, en el hospital del niño, los estreptococos siguen liderando la cabeza de lo que es endocarditis. Y hubo un estudio en el hospital Loaiza que analizaron 33 casos. Algo que notara, normalmente la endocarditis le da más a hombres que a mujeres, en una proporción de 2:1, y en las mujeres tienen mucho peor pronóstico. Segundo, que la válvula más afectada normalmente es la aórtica, y entre la aórtica y la afección mitroaórtica cuentan la mayor parte de casos. Y también muestra que nuestra epidemiología parece permanecer con estreptococo a la cabeza. Existen muchas maneras de clasificar la endocarditis, bastantes de acuerdo a su presentación, tipo de válvula. Solamente vamos a clasificarlas de acuerdo a patógeno y a tipo de paciente. Y en este caso, si un paciente tiene una válvula protésica, una válvula normal o nativa, y hay un grupo especial que son aquellos que necesitan drogas endovenosas de manera frecuente. Vemos que estafilococo, en los países industrializados, porque es una bibliografía de Lancet, predomina actualmente en esos países y más se asocia a usuarios de drogas endovenosas. El estreptococo ha bajado en frecuencia, pero entre estafilococo, estreptococo y un último grupo que son los enterococos cuentan la mayor parte de casos. Para que se produzca endocarditis, tiene que haber primero una lesión endotelial, ya sea por un flujo turbulento, una reacción inflamatoria, una lesión por un marcapaso, etcétera, etcétera. Y esto hace que se forme una superficie donde se agregan las plaquetas. Normalmente nosotros tenemos defensas, que son el complemento y las proteínas microbicidas dependientes de plaquetas. Si una bacteria logra burlar estas dos, como las gram positivas y algunas gram negativas que logran burlar esta defensa, vamos a tener que las bacterias van a colonizar y hacer una endocarditis. Entonces, dentro de la fisiopatología,
tenemos que entender que para que haya una endocarditis, una bacteria ha tenido que llegar por el torrente sanguíneo, tiene que haber habido una bacteremia. Lamentablemente la bacteremia transitoria no es exclusiva de procedimientos dentales ni otro tipo, sino puede ser tan sencilla como mascar, lavarse los dientes, usar hilo dental. Por lo tanto, si sabemos de que ahí no existe una gran exposición con actividades dentales, la mayor parte de casos de endocarditis no se relacionarían con procedimientos invasivos. Este es un gráfico que muestra la bacteremia en 3 tipos de situaciones, que es cepillado de dientes, lo que es extracción, un procedimiento dental más amoxicilina, y lo que es una extracción más un placebo. Vemos que en extracción con placebo tienen los mayores niveles de bacteremia, seguido de lo que es extracción con amoxicilina, y en último lugar el cepillado de dientes. Pero si nosotros sacamos la cuenta, nuestra exposición a bacteremia asociada al cepillado de dientes, más o menos al mes saldrían 5.370 minutos de bacteremia, ¿no? Versus, bueno, ¿cuántas veces vamos al dentista al año? Supongo que 1 o 2. 30 minutos de bacteremia asociada a extracción dentaria, lo cual nos da un riesgo 5.6 veces millones mayor de bacteremia en actividades cotidianas que la extracción de un diente. Por lo tanto, ¿por qué cambiamos las guías? El hecho de que una persona tenga una predisposición a hacer endocarditis no implica necesariamente que se beneficie de la profilaxis, por lo que he dicho anteriormente. Sería mejor verlo con riesgo relacionado al procedimiento. El riesgo de que una persona normal tenga una endocarditis por un procedimiento estará alrededor de 1 en 140 millones, versus aquel que tiene un factor de riesgo que está en 1 en 95.000. Además, no hay ningún ensayo clínico o estudio que haya identificado una relación causal entre un procedimiento determinado y la aparición de endocarditis. Por lo tanto, aunque nosotros tuviéramos una profilaxis 100% efectiva, no protegeríamos a muchas personas, porque la bacteremia no es que necesariamente, probablemente tenga otro origen que un procedimiento. Ahora, la administración masiva de antibióticos tendría un riesgo relativo de anafilaxis, además que vamos a cambiar la ecología por la aparición de resistencias sin contar el costo. Sobre la anafilaxis, este es un estudio en Reino Unido de los últimos 35 años de personas que han tenido reacciones adversas a la amoxicilina. Y solamente ha habido un caso de anafilaxis fatal en una mujer que tomaba amoxicilina 250 y no se sabe por qué. En lo que respecta a costos, este es un estudio que simula si nosotros administramos masivamente antibióticos a 10 millones de personas, ¿a cuántas personas protegeríamos de endocarditis y cuántas personas morirían por nuestra intervención? Si se dan cuenta, para amoxicilina, teóricamente, con los datos que disponemos, podríamos prevenir 119 casos, pero las muertes que ocasionaríamos a dar masivamente serían 181. Por lo tanto, amoxicilina no es efectiva. Esta es una simulación, un análisis costo-efectivo. En la parte de recomendaciones, ya ustedes han visto este cuadro varias veces, lo voy a explicar brevemente, sobre lo que son grados de recomendación y niveles de evidencia. Es algo que se utiliza bastante en cardiología. Grados de recomendación 1 implica que el beneficio es mucho mayor al riesgo, por lo tanto se debe hacer. En la categoría 2, si bien el beneficio, utilidad, eficacia está a favor de hacerlo, necesitan más trabajos para avalarlo. Entonces tenemos 2A y 2B. Y 3, que no es útil ni efectivo y no se debe hacer. Y con respecto a niveles de evidencia, ¿qué dice sobre esa clasificación? En A, que hay una evidencia sólida con ensayos clínicos aleatorizados, randomizados o metaanálisis. Y B, sobre que si tenemos un solo ensayo clínico o no hay grandes estudios aleatorizados. Y C, ya son la evidencia más pequeña y es opinión de expertos. Muy bien,
En lo que se les hemos dado de bibliografía tenemos las recomendaciones que vamos a tomar, que son de la Sociedad Europea, en los cuales dicen explícitamente: se debería o es razonable dar profilaxis antibiótica para prevenir endocarditis bacteriana en pacientes de alto riesgo, que son estos que ahorita voy a mencionar, en procedimientos de alto riesgo. Para ningún otro procedimiento se recomienda la profilaxis. ¿Qué pacientes tienen mayor riesgo? Ya sabemos, pacientes con válvula protésica, pacientes que han tenido endocarditis previa y pacientes con cardiopatía congénita, donde se dividen en tres grupos: cardiopatía congénita cianótica sin tratamiento, cardiopatía congénita cianótica pero que ha sido reparada completamente hasta los 6 meses, y cuando se ha reparado pero no totalmente y persiste un material protésico o un shunt. Ese es el grupo de alto riesgo, es el que se deben de grabar. Nivel de evidencia 2A, y ya no se recomienda profilaxis en otras formas de valvulopatía. Entonces nos han simplificado la cosa. Conociendo estos tres grupos de riesgo, ya conocemos a quién sería razonable dar antibiótico profilaxis. ¿Y qué procedimientos son los asociados a mayor riesgo? Los únicos procedimientos asociados al riesgo de bacteremia para la Sociedad Europea son los procedimientos dentales que involucren manipulación de la región gingival o periapical de los dientes y o perforación de la mucosa oral. Hay procedimientos, por ejemplo, como anestesia local, suturas, ortodoncias, que no necesitan y no caen en esa categoría. Entonces, ya tenemos los dos grupos. Volviendo, los pacientes de alto riesgo, tenemos los procedimientos de alto riesgo, y en estos pacientes debemos dar profilaxis antibiótica. Ya no se recomienda para ningún otro procedimiento, ni del tracto respiratorio, ni del gastrointestinal, ni de piel ni tejido blando. Nivel de evidencia 2A, y los demás de estos son 3C. ¿Cuáles son para la guía europea los dos antibióticos? Amoxicilina o ampicilina. Para adultos, 2 gramos endovenoso; para niños, 50 miligramos por kilo. Si eres alérgico, clindamicina, 600 en adultos y 20 por kilo en niños. ¿Qué diferencia hay con la guía americana? La guía americana es básicamente lo mismo. Solamente quiero hacer incidencia en algo, que la guía americana considera a receptores de trasplante cardíaco que tienen una insuficiencia valvular por una anomalía estructural. Esa es la única diferencia la principal diferencia entre estos. Y antiguamente las recomendaciones de profilaxis de la Sociedad Americana eran 1, actualmente son 2. Este es un extracto de un manuscrito que será publicado de las nuevas guías de valvulopatía, en los cuales no cambia mucho en lo que respecta a las recomendaciones para profilaxis de endocarditis bacteriana. Así que permanecen con los mismos grupos, no hay mucha diferencia. Y estos son los medicamentos de la AJA, ¿no?, de la guía americana para profilaxis, donde solo vemos que ponen otras alternativas, ¿no?, como cefalexina, claritromicina, pero básicamente es lo mismo. Y tenemos el otro extremo de la moneda, que son las guías del Reino Unido, en el cuales ya no recomiendan la profilaxis de antibiótica contra endocarditis por las razones que les he mencionado. Pero, lógicamente, es una salvedad, que ante un paciente de alto riesgo, hay que ofrecer la información a los pacientes sobre riesgos y beneficios de antibiótico profilaxis y tomar la decisión de dar o no dar conjuntamente. Recalcan bastante la importancia de mantener una buena higiene oral. Y un dato que me olvidaba de decirles: puede haber bacteremia espontánea en pacientes con mala higiene vocal. Y finalmente, para acabar, una frase, una analogía, pero antes de hacer la analogía tengo que mencionarles lo que es la apuesta de Pascal sobre creer o no creer en Dios. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hablamos? Ahorita vamos a verlo. Y esto se resume en la filosofía de no perder o apostar porque no vamos a perder. Dice: para Blas Pascal, el creer en Dios es una cuestión de apostar. Vamos a ver la ganancia y pérdida al elegir cruz o cara, es decir, apostar que Dios existe. Si nosotros ganamos, vamos a ganarlo todo. Si Dios existe y nosotros creemos en Dios, vamos a ir al cielo. Si perdemos y Dios no existe, no perdemos nada.
Ahora, por lo tanto, apueste a que Dios existe sin dudar, vamos a ganar. Y eso se resume en este cuadrito. Si tú crees en Dios, apuestas a que Dios existe, y Dios existe, beneficio infinito. Si Dios no existe, no pierdes nada, nadie se ha muerto por ir a misa. Ahora, si tú no crees en Dios y Dios existe, te vas a ir al infierno, tu pérdida va a ser infinita. Pero si Dios no existe, igual no has perdido nada. Por lo tanto, es mejor apostar a que Dios existe. Y vamos a ver, si nosotros vamos por un lado pensando como en un enfoque de médicos, si damos profilaxis antibiótica y no se da la endocarditis, tenemos un beneficio. ¿No es cierto? Sí, no hay endocarditis, lo he prevenido. Pero si se desarrolla, bueno, ya le di profilaxis, he hecho lo que tenía que hacer, no perdemos nada, un poco de amoxicilina nada más. Ahora, si nosotros no damos profilaxis y no se desarrolla la endocarditis, tampoco perdemos nada. Pero si se desarrolla la endocarditis, podríamos pensar que hemos hecho un daño al paciente. Todo esto sería cierto si es que el beneficio fuese real, pero realmente no hay alguna evidencia sólida que demuestre que dar profilaxis para endocarditis sea efectiva o prevenga un buen número de casos. Por lo tanto, esto se cae. Y vamos por la parte del paciente. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar por la parte del paciente? Si el paciente recibe profilaxis y es afortunado, no le pasa nada, perfecto, no tiene endocarditis, no tiene nada. Pero si es desafortunado, le puede dar o endocarditis, porque hemos dicho que la profilaxis no necesariamente es 100% efectiva, y aunque lo fuera no prevendría mucho, o puede tener reacción adversa por el antibiótico, ¿no? Bueno, vamos a ver otro caso, que no recibe profilaxis. Si es afortunado, tampoco le pasa nada, pero si no es afortunado, le da su endocarditis. Por lo tanto, ¿dónde tendría más riesgo? Cuando recibe profilaxis. Conclusión, para terminar. Según las guías americanas y las europeas que se recomiendan y también les voy a recomendar, es razonable dar profilaxis para prevenir endocarditis bacteriana en pacientes de alto riesgo para procedimientos dentales que involucren lo que les dije, la región gingival y periapical. Más que dar profilaxis, la buena higiene oral es la medida más importante porque esto, como les dije, hay actividades diarias que producen bacteremia. Por lo tanto, la buena higiene oral sería una medida mucho más importante y más efectiva que dar antibiótico profilaxis en masa. Y por lo tanto, también hacerles reflexionar que no hagamos todo o dar alguna intervención o dar un medicamento solamente porque no va a pasar nada. O pondremos ejemplos que pondríamos en controversia, ¿no? Dar relajante neuromuscular cada 40 minutos para que el paciente no se mueva. ¿Va a pasar algo? No va a pasar nada. O dar corticoterapia para evitar la lesión inflamatoria en cirugía extracorpórea. ¿Perdemos algo? No. Pero si es que nosotros damos a fondo estas intervenciones, no hay que dar las cosas solamente porque no perdemos nada, sino porque hemos encontrado que realmente es beneficioso para el paciente. Entonces sometan, especialmente para los residentes, todo lo que ustedes hacen a un nivel de evidencia. Si ustedes hacen alguna intervención, asegúrense que esa intervención sea beneficiosa y no porque todos lo hacen y nunca ha pasado nada, lo sigan haciendo. Y bueno, ya si su paciente tiene fiebre de origen desconocido, le aparece una vegetación, tiene insuficiencia valvular, bueno, eso es otro caso y deriven a un especialista. Muchas gracias.